Bueno, eh, te cuento a vos, Melissa, y después a los otros que escuchen la grabación, que subí todos los temas en un mail, en novedades, tienen que revisarlo. En el parcial entran los tres autores, solamente la teoría de Van Dijk, pero la práctica es de los tres autores. Va a haber un textito para marcar las carreras de Yarol, después un cuento o una noticia para aplicar Van Dijk, y después del mismo texto de Van Dijk vamos a marcar algunos recursos de cohesión para ver a Halliday. Y la teoría es la de Van Dijk. Entonces, como Halliday y Yarol ya lo habíamos visto en la videoconferencia para el parcial, lo que les voy a explicar ahora es Van Dijk, y lo básico de Van Dijk. Y bueno, después vos, Melissa, si tenés alguna duda, me la preguntás, este, así se te ayuda. Van Dijk trabaja con dos conceptos, siempre relacionados con coherencia y cohesión, que es lo que es el tema central de nuestra materia, gramática textual o de análisis del discurso. Eh, los dos temas con que aborda Van Dijk son superestructura y macroestructura. La superestructura es la forma global del texto. El ordenamiento, por eso tengo determinada información, la ordeno de determinada manera, la pongo en un molde. Ese molde es la superestructura. En esta materia, las superestructuras que vemos son dos, la del cuento y la noticia. Las superestructuras ayudan al lector, porque entonces cuando lee un texto ya sabe con lo que se va a encontrar, puede hacer predicciones, y ayuda por supuesto al que escribe, ¿sí? Porque si yo tengo que escribir un cuento o una noticia, en este caso, no tengo que partir de cero, sino que ya sé que tengo que partir de una estructura ya prefijada y eso me ayuda un montón para escribir más rápido. La superestructura del cuento, primero, las categorías que yo voy a mencionar se dan en orden. En el cuento el orden es fijo y este orden, las categorías son recursivas, quiere decir que se pueden repetir. Si partimos de lo más grande a lo más chiquito, un cuento puede tener episodios, varios episodios. Y cada episodio Eh, bueno, mientras voy grabando, Melissa, no sé por qué no pueden entrar, la verdad que no sé, pero bueno, sigo grabando y bueno, cuando se incorporan, este, se incorporan. Lo que pasa es que tenemos un tiempo porque después se tengo que dar otra videoconferencia. Así que, listo, bárbaro. Entonces, te decía que o les decía, a los que van a escuchar después, que la superestructura del cuento parte primero de los episodios, un cuento puede tener más de un episodio, y cada episodio está conformado por marco, complicación, resolución. Esas son las categorías fijas, las categorías, perdón, que sí, que no pueden faltar, y la evaluación y también la moraleja, que son las dos categorías que pueden o no estar. La diferencia entre evaluación y moraleja es que la evaluación es una especie de reflexión o de agregado del narrador, a veces relacionado con lo que pasa en el después del cuento. Por ejemplo, la típica frase, y vivieron felices y comieron perdices, es la típica evaluación. Es, termina el cuento, ¿qué pasa después? La moraleja es una enseñanza que tiene que ser clara. O sea, claramente tengo que decir, no sé, si sos trabajador, te va a ir bien. Digo cualquier cosa. La moraleja es explícita. Entonces yo no puedo sacar una moraleja del cuento, o sea, más allá de que yo pueda interpretar que el cuento me enseña algo, la categoría moraleja tiene que estar explícita para marcarla, si no, no se marca. Y es que evaluación y moraleja, si no están, no nos preocupamos. Y tenemos que marcar marco, complicación, resolución. De los tres, siempre recuerden que marco y complicación y resolución son las más breves. La más larga tiene que ser complicación. No puedo tener una complicación de 2 renglones y un marco gigante. Además de que están en orden y de que la complicación siempre es más larga, no puede haber palabras o frases que no estén en ningún lado. Cuando termina el marco, empieza la complicación. Cuando termina la complicación, empieza la resolución. No dejen nada fuera.
Y vamos a definir un poquito cuál es cada una o qué contiene cada una de estas categorías. El marco es la presentación de espacio, tiempo y personajes. Quizás esté el espacio y los personajes y no el tiempo. Ya tienen o no pueden faltar los personajes. Y en general se le anexa esto de espacio y tiempo. Una vez que tengo la presentación, paso a la complicación, que es el conflicto, o sea, el problema. Nosotros trabajamos con cuentos tradicionales, con esos típicos cuentos para chicos, o esos cuentos que pasaron de boca en boca, que a veces no tienen conflictos extraordinarios. O sea, no esperemos una cosa existencial y una complicación absoluta, que eso es más de la literatura moderna. A veces las complicaciones son muy tontas, como ese cuento que creo que tenían ustedes para el trabajo práctico, de un hombre que se le pega un budín en la nariz. O sea, ese tipo de complicaciones, y siempre con la cuestión fantástica que aparece en los cuentos tradicionales. Pero piensa en la complicación en términos de problemas. ¿Qué problema se le presenta al personaje? Y después lo tiene que resolver. Muchas veces la categoría de resolución aparece con la palabra entonces. La palabra entonces es muy significativa en este sentido porque me da como el pie para pensar que a partir de ahí está la resolución. Siempre y cuando esté al final, si aparece un entonces en el medio, no lo van a marcar como resolución. Estas tres categorías del cuento, entonces, se dan orden, se pueden repetir si hay otro episodio. Sin embargo, en el final, si les tomo un cuento, va a tener un solo episodio. O sea, va a tener un solo marco, una sola complicación, una sola resolución. No va a tener más que eso. Así que, por favor, porque esto lo repito todos los años y en el momento del final marcan más de un episodio y se lo tengo que invalidar y está mal. Se lo repito un montón de veces. Por favor, no va a haber dos episodios en el final. Entonces no marquen dos episodios. No marquen dos veces el marco, dos veces la complicación, dos veces la resolución. Y menos tres episodios. O sea, no les voy a tomar así. Así que por favor, tengan en cuenta esto. Si pasamos a la noticia, la superestructura de la noticia tiene otras partes. La noticia tiene un encabezado, un resumen, que es el título de la noticia, no es el encabezado, que es la bajada. El título tiene que estar siempre, pero el encabezado, que es la bajada o el copete, no necesariamente tiene que estar. Y dentro de la noticia tengo un montón de categorías que tienen algunas particularidades diferentes a las del cuento. Primero, bueno, que se pueden repetir un montón de veces, que no están ordenadas. O sea, no tengo el orden del cuento. No es que primero aparece uno y después el otro. Yo le voy a dar un orden, pero es un orden aleatorio. La cuestión que se pueden aparecer como quieren. Una misma oración puede ser una parte, pertenecer a una categoría y otra parte a otra, porque a veces están muy mal escritas las noticias. Si tomo noticia, trato de buscar alguna que esté bien escrita, o a veces tomo más cuentos, porque la verdad que las noticias están tan mal trabajadas y tan mal redactadas que aparecen tantas veces en las categorías que confunden. ¿Cuáles son esas categorías? Primero tiene que haber un suceso. El suceso es aquello de lo que trata la noticia. Y el suceso sale del título. ¿De dónde sacó el suceso? Del título. Si el título dice, hubo un accidente en Cabildo y Kramer, ese es el suceso y eso es lo que voy a tener que buscar adentro del texto como suceso. Además del suceso, tenemos los antecedentes de lo que pasó antes de ese suceso, las consecuencias, lo que pasa después, las transcripciones verbales, o sea, qué dijeron algunos testigos o protagonistas de ese suceso. Esas transcripciones pueden estar en estilo directo, en estilo indirecto o estilo indirecto libre, si ustedes lo vieron en la normativa o incluso lo vieron, lo tienen que haber visto en expresión escrita 2, que son textos periodísticos. Y después tenemos las conclusiones personales, que es alguna, tipo, no digo reflexión, sino alguna generalización que hace el periodista, no desde la subjetividad, porque la noticia no puede tener subjetividad, sino una especie de generalización, como les decía. Si está hablando de este accidente en Kramer y Cabildo, una evaluación podría ser que el periodista dijera, la esquina de Kramer y Cabildo, sí, la esquina de, no Kramer y Cabildo, perdón, porque corren para leer, Kramer y Congreso. La esquina de Kramer y Congreso es una esquina peligrosa
y sería bueno que el gobierno de la ciudad hiciera algo al respecto. Ese podría ser una especie de conclusión personal. No, no es que hay una opinión, sino hay se nota que hay una mínima investigación del periodista, que ya sabe que hay hubo muchos accidentes, entonces lanza esa afirmación un poco más general. ¿Alguna preguntita, Melissa, de esto de las superestructuras? Lo primero que hay que hacer cuando analiza un texto según Van Dijk. Primero tengo que marcar, o sea, reconocer qué tipo de texto es, cuento o noticia, y marcar la superestructura, la marcan en el texto, bien clarito, ponen cada parte, puede ser con color, puede ser con llaves, puede ser con paréntesis, como quieran, pero que quede claro dónde empieza y dónde termina una categoría y dónde empieza y termina otra. Ah, bien, sí, sí, ya el resumen sí, igual el resumen es bastante claro. Después que marqué la superestructura bien, tengo que pasar a la macroestructura. La macroestructura es el tema del cuento o de la noticia en este caso. Y el tema para Van Dijk, o mejor dicho, al tema se llega a partir de la aplicación de las macroreglas. Las macroreglas tienen como finalidad llegar a la macroestructura. La macroestructura entonces es una macroproposición que contiene lo esencial del texto. La idea sería llegar a una macroproposición, pero nosotros solamente aplicamos las macroreglas una sola vez. Lo que dice Van Dijk es que las macroreglas son recursivas, yo las podría aplicar varias veces hasta llegar a una sola proposición que me dé cuenta del tema. Nosotros las aplicamos una sola vez y el texto queda como queda, con el largo que queda, siempre va a quedar más resumido, más reducido que el texto original. Entonces, ¿cuáles son estas macroreglas? Supresión, generalización y construcción. ¿Qué es la supresión? La supresión es tachar en el texto todo aquello que no sea relevante, que no sea importante, lo que sean detalles. Y además, tiene que ser información que después no sea necesaria para comprender el resto. Yo no puedo tachar algo que a mí después me impida entender lo que sigue. Les doy un ejemplo. Sí, creo que yo les había subido un ejemplo en ese resumen, no me acuerdo, en el resumen que subí, que dice que hay, no sé, María está caminando, tiene un vestido rojo, no sé, no me acuerdo cómo era el texto, pero póngale, María tiene un vestido rojo, está caminando y se cae y se resuelve la historia, por suerte la ayuda a un amigo y se puede levantar. Póngale que fuera esa la historia. Yo podría sacar que tiene un vestido rojo, porque ese vestido no es mencionado después, porque no es importante. Ahora, si yo dijera, María está caminando, María tiene un vestido rojo, María se tropieza porque su vestido es muy largo y se cae, y etcétera, etcétera, yo ya la parte de ese vestido no la podría sacar porque es relevante para entender por qué se tropezó. Claro, entonces a eso voy, con que a veces la información parece irrelevante al principio, pero hay que leer todo el texto porque si se relaciona con lo que viene después, yo no la puedo eliminar. Pero además, para eliminar, además de considerar esto de relevante o irrelevante, que Van Dijk mismo reconoce que puede ser un poco subjetivo, así que hay cosas que sí son un poco subjetivas y otras que no. Por ejemplo, esto del vestido, nadie me puede decir, ay, para mí no es importante, pero si resulta que ese vestido es lo que le hace tropezar, no pueden justificarme que no es importante. Y hay otros casos en que sí la información es irrelevante, pero irrelevante para alguno y para otro no tanto. Entonces yo no voy a evaluar tanto, a veces algunos tachan más, otros menos, e igual está bien, mientras no sea súper importante para el texto. Pero lo que yo sí voy a evaluar es que supriman bien. Y para suprimir bien hay que tener en cuenta las reglas de supresión. Se suprimen solamente oraciones o preposiciones con verbo conjugado o con verboide. No se pueden suprimir palabras sueltas, jamás
se pueden suprimir palabras sueltas o estructuras que no tengan verbo o verboide. ¿Por qué es esto? No es un capricho de Van Dijk, porque lo que dice Van Dijk es que al aplicar las metareglas, perdón, las macroreglas, el texto que tiene que quedar al final tiene que ser un texto coherente. Si yo empiezo a sacar palabras a tontas y a locas, es muy probable que eso que queda al final no tenga ninguna coherencia y entonces no tiene sentido aplicar estas macroreglas. Piensen que Van Dijk lo que trata es lo que trabaja es con los procesos mentales por los cuales adquirimos conocimiento. Para adquirir conocimiento, nosotros necesitamos siempre reducir la información. O sea, no podemos estudiar, por ejemplo, apliquémoslo al estudio. No se puede estudiar todo de memoria porque se olvida enseguida. O sea, lo que se recuerda más es lo que se procesa y lo que sufre algún procedimiento de reducción para que pueda entrar ordenadito en la cabeza y quedarse ahí. Por eso las macroreglas se usan mucho, en realidad se están enseñando ahora en la escuela secundaria como una manera de ayudar a la comprensión de texto. Están muy relacionadas con la comprensión de texto. Pero bueno, nosotros las aplicamos, más allá de para lo que sirven, estamos haciendo esta aplicación en la cual, entonces recuerden, no pueden suprimir palabras sueltas. Después vamos a la generalización y la construcción, que acá vienen algunos problemas que la suelen marcar mal. Una generalización es, primero, para que haya generalización tiene que haber dos o más proposiciones que digan más o menos lo mismo. Generalizar no es hacer un resumen. Ustedes lo suelen aplicar mal, yo no sé cómo lo ven en práctica profesional, pero generalizar no es hacer un resumen. No es tomar un párrafo y resumirlo, porque eso no es aplicar una macroregla de Van Dijk. Lo que Van Dijk llama generalización es tener dos o más proposiciones, quiere decir que tengo que tener dos estructuras con verbo verboide que más o menos digan lo mismo, ¿no? Si yo digo, Juana come peras, Alicia come manzanas y Eduardo come frutillas, yo puedo generalizar porque tengo tres proposiciones con verbo conjugado que tienen un contenido similar, que lo tengo que encontrar yo ese contenido similar. O sea, yo abstraigo lo que es lo similar, generalizo y produzco una nueva proposición que me dice, los chicos comen frutas. Eso es generalizar, no tomar cualquier parte del texto y resumirla como a mí se me antoja. No hagan eso porque eso no es así, no es aplicar Van Dijk, es resumir como cada uno quiere. Y acá estamos tratando de aplicar las macroreglas. Entonces, no siempre se va a poder generalizar. ¿Qué dice Van Dijk? La única macroregla que se puede aplicar siempre es la supresión. La generalización depende que tenga dos o más proposiciones con el mismo contenido, que compartan contenido. Los detalles son diferentes, pero lo esencial de esas proposiciones es lo mismo. ¿Esto es claro, Melissa? Muy bien. Porque acá se suele equivocar un montón. Generalizan todo, o me dicen, bueno, hago una generalización. Claro, es que más que relación tienen que decir lo mismo, tienen que compartir contenido, no tener una relación, porque en realidad todo se relaciona en el texto. Tienen que compartir el mismo contenido, o sea, repito lo mismo, pero con detalles diferentes. O digo, no sé, Emilia viaja, se va de vacaciones en tren. Pedro se va de vacaciones en avión, Juan se va de vacaciones en micro. Puedo decir, los chicos van de vacaciones de diferentes maneras. Tiene que haber un contenido común. Y tienen que ser proposiciones diferentes. En una sola proposición no puedo suprimir, generalizar. Si yo digo, en el piso hay trenes, rompecabezas y muñecas, no puedo decir en el piso de juguetes y decir que hago una generalización, porque tengo una sola proposición. Y en una sola proposición no se generaliza nunca. Eso es muy importante. ¿Y qué es la construcción? Todavía peor la construcción, más difícil de que se encuentre, y la aplican también en cualquier lugar, se construye en cualquier cosa y no es así. La construcción es similar a la generalización en tanto a que tengo que tener dos o más proposiciones con verbo conjugado verbo. Eso es igual.
Ahora, para que haya una construcción, tiene que haber una secuencia de hechos. Y una secuencia, que no es cualquier secuencia, es una secuencia de hechos reconocidas por el lector. ¿Sí? Sí o sí tiene que ser eso. Por ejemplo, si yo digo, Emilia salió de su casa, caminó hacia el teatro, hizo la fila, pagó la entrada, la compró, entró al teatro, se sentó y miró la obra, yo puedo decir, María fue al teatro. La construcción, a diferencia de la generalización y de la supresión, es la única macro regla que permite recuperar información. O sea, lo que yo suprimo, no, ya está, lo perdí. En el texto resultante lo perdí. Lo que generalizo, también pierdo los detalles. Yo no sé los nombres de los chicos, en el caso de que estos que comían fruta, no sé qué fruta comieron, me queda solamente que los chicos comían fruta. Perdí información. La construcción es la única que me permite recuperar información. ¿Por qué? Porque es parte de secuencias y secuencias reconocidas. Entonces, si yo digo, Emilia fue al teatro, yo puedo reponer, más allá de los detalles, puedo reponer que Emilia tuvo que haber ido a un edificio que es el teatro, tuvo que hacer la fila, tuvo que sacar la entrada, tuvo que entrar, tuvo que sentarse, tuvo que mirar la obra. Eso es ir al teatro siempre. Hay secuencias como viajar en tren, un colectivo, lavarse los dientes, bañarse, desayunar, o sea, son secuencias reconocidas que permiten practicar construcción. Quiere decir que si la generalización aparecía en pocos casos, la construcción aparece en muchos menos casos, muchos menos, y no hay que buscarla en todos lados. No se construye como a mí se me antoja. Se construye a partir de una secuencia de preposiciones con verbo verboide que justamente tenga esta particularidad de la secuencia. ¿Mm? Eso es lo que es construir. Una vez que yo apliqué todas las macro reglas, claro, por eso la construcción este, parte de marcos, lo que llaman marcos, que son conocimientos compartidos entre el que produce el texto y el lector en este caso. ¿Mm? Entonces, hago la superestructura, aplico las macro reglas y ahí me queda la macroestructura, es la resultante de todo esto. Esto sería Bandig, así resumido, como para poder aplicar los textos y hacerlo bien. El parcial, el final, va a ser, además de Jarrod y Halliday, un textito, probablemente sea un cuento, por la cuestión de que está como más ordenado y esté más clarito, aplicar superestructura y macroestructura. Además de la teoría de Van Dijk, que es muy chiquitita, que esto se los puse todo en detalle en el mail que les mandé en novedades. No sé si me querés hacer alguna pregunta. Al final, bueno, no pudo entrar nadie más, pero por lo menos estando vos se hizo la videoconferencia. Ah, bueno, fíjate, si te mandaron alguna pregunta, vos me la haces y yo va a pasar. Con esto lo subí en el mail de novedades. Este, teoría solo de Van Dijk. ¿Mm? Sí, 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 teoría solo de Van Dijk. Yo les pido, no es de mala onda, pero les pido que lean todos los mails, los que mando yo y los que contesto de los que mandan ustedes, porque estoy contestando 20 veces lo mismo. Y no me pude sentar a corregir los recuperatorios por la cantidad de mails que tienen preguntas repetidas. ¿Mm? Tengo preguntas que me mandan mucho por el chat privado de la página, pero un montonazo.
con las mismas preguntas. Y no, me quiero sentar, cada vez que me quiero sentar a corregir los recuperatorios, me encuentro con todas esas preguntas. Y bueno, tienen que leer, o sea, lo fundamental es que lean todos los mails de los compañeros y también los que yo subo y que se fijen cada tanto, porque a veces el problema es que no les llega a su propio mail, pero cada tanto consulten en novedades lo que yo voy subiendo, o fíjense las cosas nuevas que subo, este, así, bueno, estamos como más, más comunicados también. ¿Sí? Pero fíjate si hay alguna otra pregunta. Ah, dale. Sí, sí, yo te espero, Melissa, no hay problema. Sí, decime las cláusulas, sí. Sí, bueno, acá Melissa me está preguntando lo del tema de las cláusulas. ¿M? Hay que marcarlas si cuando aparece un verbo, conjugado o verboide, o el problema de las cláusulas también es que puede haber una elipsis verbal. Pero la elipsis verbal hay que marcarla bien, o sea, no es que todo el tiempo están apareciendo elipsis, también cuando a nosotros se nos antoja. Lo que hay que hacer primero es marcar el, los verbos conjugados. ¿Eh? Eso quizás ayuda mucho, una primera instancia de subrayar o marcar de alguna manera todos los verbos conjugados. Una vez que tenemos todos los verbos conjugados, sabemos que no puede haber más de un verbo en una cláusula. Entonces, yo las voy bajando a partir de esos verbos que marqué. Me ayuda mucho saber sintaxis porque las proposiciones incluidas son las que voy a bajar siempre. Yo ya, si tengo una sustantiva, un adjetivo, un adverbial, yo sé que la tengo que bajar. ¿Sí? Si tengo un conector que me separa dos verbos, ese conector también va a ser la línea de eje que me va a permitir a mí bajar la cláusula. ¿Sí? Y después el problema a veces son las elipsis, que tampoco hay tantas. Por ahí uno se pierde una elipsis y no pasa nada. Es mejor perderse una elipsis y no marcarlas a cada rato. Por ejemplo, los sujetos tácitos no me generan elipsis. Que a veces ustedes me marcan y me dicen, por ejemplo, eh, Juan va al cine, punto, se divierte mucho. Entonces me ponen elipsis nominal Juan. No, los sujetos tácitos de los el sujeto tácito o el sujeto residencial nunca es elipsis, no se considera elipsis. La elipsis es un procedimiento más complejo. Por eso es preferible que se olviden una, que aparece cada tanto, y a veces ni aparece, por supuesto, que marquen elipsis donde no hay. ¿Sí? Pero esas serían como algunas reglas para marcar las cláusulas, Marisa. Fíjate si hay alguna otra duda, o que tengan los chicos alguna duda.
este silencio después cuando escuchen la grabación es porque estoy viendo si tienen alguna duda. ¿Sí? Los cuadros, hay un cuadro con todos los recursos, o sea, con los tres autores, yo subí un cuadro con los tres autores. También, bueno, tienen las resoluciones que subí, incluso ustedes pueden llevar los que van al final presencial, pueden llevar los trabajos prácticos que hicieron en práctica profesional, si les sirve, también eso. Lo único que no pueden llevar es teoría de Van Dijk, que eso lo tomo que es lo que tienen que estudiar. Después pueden llevar lo que se les ocurra. Por eso no pueden llevar el cuadernillo porque está la teoría de Van Dijk, pero si no, no habría problema. Pero no lo llevan porque está la teoría de Van Dijk. Todas las resoluciones, apuntes, lo que tengan, menos los conceptos de Van Dijk. O sea, eso sería el límite de lo que, o lo único que no pueden llevar al final. ¿Sí? Genial. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, bárbaro. No sé si hay alguna otra duda, si no, ya voy terminando. Fíjate si hay algo más. Si no, bueno, igual escríbanme de acá. Tenemos tiempo todavía para el final. Este, hay bastante tiempo, así que cualquier duda me lo mandan por mail. Eh, yo lo que les diría también que no usen tanto, salvo que sean cuestiones personales, que me mandan tanto por este servicio de mensajería tipo chat que tiene la página, porque no lo puede ver el resto. ¿Sí? Entonces, ahí preguntan muchas cosas que son importantes para el resto. Entonces, traten de usar los foros, o los foros de consulta están para eso, para que se lean, se intercambien, para que todo quede ahí, que queda, fíjense que queda y lo pueden mirar, lo otro no lo puede ver nadie, más que el que me manda el mensaje. Así que utilicen mucho los foros para no quedarse con dudas. Así que bueno, Melissa, te agradezco que hayas estado porque bueno, gracias a vos se hizo la videoconferencia y les mando saludos a todos, que tengan suerte. ¿Sí? Buenísimo. Nos vemos para los finales. Si queda practicar, sí, sobre todo practicar bandí y bueno, estudiar unos conceptos que tampoco son muchos, o sea, son poquitos, así que no es una materia tan complicada. Hay mucho menos para estudiar que en lengua 2 o lengua uno, así que la pueden dar perfectamente. Ahora les conviene darla porque es una materia que si no después practicar todo uno lo olvida, más fácil darla ahora. Así que bueno, pero recuerden estos conceptos que les di así como puntuales para no cometer algunos errores que veo que los vienen cometiendo en las distintas instancias del final. Este, y entonces, bueno, por eso les puntualicé algunas cosas un poco más enfáticamente. Así que bueno, Melissa, te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos, suerte, y nos vamos comunicando. Muchas gracias, y estudien, que es lo más importante. Abrazo. Sí, yo tengo otra videoconferencia, no sé si se va a presentar a alguien, pero bueno, es otra.